El incremento en el consumo de drogas y la criminalidad que se genera por el tráfico de estas han hecho cuestionar la eficacia de las medidas adoptadas a nivel mundial para evitar las adicciones. Para la Comisión Global sobre Política de Drogas, la guerra contra los enervantes ha fracasado y por ello ha hecho un llamado a los gobiernos para transitar de una política de criminalización del consumo hacia un enfoque de atención desde la salud y la rehabilitación. La más reciente encuesta nacional de adicciones en México revela un incremento significativo en el consumo de marihuana, principalmente en menores de 12 a 17 años. En 2011, el 2.9% de la población de esta edad respondió afirmativamente a haber consumido droga al menos una vez. En 2016 fue el 6.2%. Y en personas entre 18 y 34 años, la proporción fue la siguiente. En 2011, el 11.3% respondió haber probado alguna droga y en 2016, el 15%. Con estos resultados, la Secretaría de Salud reconoce la necesidad de ampliar la política de prevención y tratamiento y dirigir acciones hacia la población adulta y con perspectiva de género. Pero, ¿hacia dónde debe de ir esa transformación en la atención de las adicciones? Y sobre todo, ¿a detener el inicio de nuevos consumidores? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Sigan participando a través de nuestras redes sociales. Y esta noche doy la bienvenida a Sara Snap. Ella es consultora en política de drogas. También nos acompaña Eduardo Hernández, director de la Clínica del Tabaco, y Santiago Roel, director del Semáforo Delictivo, una herramienta de evaluación sobre la violencia. Bienvenidos y que comience el debate. Y vamos a empezar contigo, Sara. ¿Hacia dónde debe de ir esta estrategia de atención a las adicciones en México? Bueno, pues hoy en día creo que es importante resaltar que sí los usuarios están aumentando en México, aunque todavía yo diría que no es un país de consumo, sino que todavía nuestro gran problema es la violencia generado por la prohibición de las sustancias. Entonces, y como dijeron en la cápsula, la Comisión Global también aboga para la regulación de los mercados. Y yo diría que tenemos que ir hacia eso. Digamos que 90%, según las Naciones Unidas, 90% de los usuarios que usan sustancias ilegales tienen un uso que no es problemático. Entonces, su uso no está causando problemas en su vida profesional o personal. Entonces, ese 10% sí requiere un tratamiento o rehabilitación. Pero los 90% de los usuarios que no tienen esos problemas requieren otras cosas, requieren información, temas de reducción de riesgos y daños, cómo consumir pero sin hacerte daño, consumir de una manera más segura. Entonces, yo creo que tenemos que ampliar nuestra perspectiva de que eres delincuente o eres enfermo si consumes una sustancia ilegal. Más bien, eres una persona cualquiera, como los que también toman alcohol, la mayoría no son alcohólicos. Es igual con las sustancias que hoy en día son ilegales. ¿Estás de acuerdo en este punto de vista, Eduardo Hernández? Mira, del tema de políticas públicas y el asunto de las adicciones en México, tenemos que considerar, sí, estoy de acuerdo, la política pública para el control del consumo de tabaco, alcohol, cocaína, marihuana ha dejado mucho que desear en muchos ámbitos, eso lo tenemos todos claro. Pero creo que el eje fundamental en el que convendría movernos es el uno muy sencillo, el de la oferta y la demanda. Si no tienes demanda, no hay oferta. Y si no hay oferta, no tienes las problemáticas asociadas a la misma. ¿Cómo detienes la demanda? Necesitas programas de prevención con base en evidencia clínica publicada en revista médica especializada por pares. No estudios publicados por las tabacaleras o por las alcoholeras, sino por aquellos que hacen investigación clínica seria y que se revisa por otros profesionales. Lo que pretendemos es evitar que se empiece a la experimentación. Hablamos de la regulación de otras drogas y el Estado mexicano tiene una deuda terrible ya con dos, con tabaco y con alcohol. Vamos a darle el uso de la palabra a Santiago Roel. Tú estás en favor de la regulación del consumo. ¿Cómo tiene que ser esta regulación? Del consumo, la distribución, la producción. Ninguna droga debe estar en manos de las mafias. Estoy totalmente de acuerdo con Sara porque no solamente se incrementan los consumos, cuando prohíbes
ingenuamente crees que se va a desaparecer la droga. No, al contrario. Lo que se crea es un mercado de mafias que promueven con toda libertad las drogas en el país. Desde la secundaria, la prepa, en cualquier esquina consigues drogas y no te van a pedir la credencial del IFE para vendértelas, ¿verdad? Es decir, con un billete tienen. Entonces, el supuesto de que al regular las drogas no estamos listos porque no estamos informados, no, eso ya está pasando. Actualmente se venden las drogas con toda libertad en México por todos lados. La política de regulación es tratar de reducir ese daño, es decir, las mafias no deben de operar esto. La prohibición ha sido un gran fracaso. Vamos a tomar el control de eso, vamos a quitarles el negocio a las mafias y vamos a proteger ahora sí a los menores de edad de una mejor manera, con criterios médicos, científicos y demás, pero con la intervención del Estado, previniendo eso. Entonces, la idea de que, cuidado con la regulación de drogas porque va a promover las drogas y se van a conseguir en todos lados, perdón, eso es lo que está pasando actualmente. Y lo que queremos es reducir ese daño y reducir la violencia y corrupción de alto impacto que genera un mercado negro. Vamos a ver algunos comentarios en redes sociales. Que dice, no existe en México una política de consumo de drogas. El consumo está penalizado, se asume como un problema criminal, cuando debería de verse desde la perspectiva de la salud y brindar atención estatal a los consumidores problemáticos. Otro que dice, el problema de la política pública contra la enfermedad de la adicción es que es más política que hechos. Ahora, está esta parte que acaba de mencionar Santiago Roel acerca de la criminalidad que da el tráfico ilegal de drogas. Pero ¿qué pasa? Y cómo atender también la parte de la salud. Cómo prevenir que inicien nuevos consumidores y adicciones. Bueno, pues estuvo bueno ese comentario del primero que él dijo, necesitamos abordar el uso problemático. Y eso es un porcentaje mucho menor de lo que uno piensa. Y especialmente en México, porque en México, cuando tú comparas la sobredosis en un año, que normalmente es menos de 1,000 personas que tienen una sobredosis por consumo de drogas, con cuántas personas mueren al año por homicidios dolosos, que es lo que hace el semáforo delictivo, no hay una comparación. Estamos es como los números que tenemos es como 900 tantos de sobredosis, el mismo año que era 2011, cuando eran como 15,000 muertos por la violencia generado por la prohibición. Cuando vemos que la esperanza de vida en jóvenes en este país está bajando por la violencia, no por el consumo de sustancias. Entonces, eso estoy de acuerdo con Santiago, que tenemos que abordar el problema de la violencia en este país. Pero si vamos a hablar de consumo y cómo realmente tener una conexión, una relación con los usuarios que actualmente están consumiendo sustancias ilegales, lo mejor que podemos hacer es tener campañas que no están basadas en el miedo, tener campañas que están basadas en la realidad de que cuando fumas marihuana, lo más probable, lo que va a suceder es que te vas a reír y vas a comer más y vas a como disfrutar estar con tus amigos y tal vez te vas a sentir un poquito diferente al día siguiente. ¿Pero no sería eso, Eduardo, una invitación al consumo de la marihuana? Hay dos elementos que creo que son relevantes. El primero, uso, abuso y dependencia es un término que viene utilizando mucho el sector salud y yo ya he tenido discusiones muy serias con funcionarios de gobierno de primer nivel, en que si yo sé por estudios publicados por el Instituto Nacional de Abuso de Drogas de los Estados Unidos, que con el porcentaje de tetrahidrocannabinol que hoy vemos disponible corriendo libremente por las calles, a la experimentación, 1 de cada 2 puede desarrollar dependencia, la tesis uso, abuso y dependencia deja de tener sentido. Porque estamos hablando de que a la experimentación yo puedo desarrollar dependencia y eso debe de quedar muy claro, que no entre en un parámetro de, pues nada más van a desarrollar dependencia el 50%. Entonces voy a sacrificar al 50% de niños y adolescentes que empiecen el proceso de experimentación. Por el amor de Dios, es imposible entrar en ese marco de referencia. Por el otro lado, hablamos mucho de los muertos y de la sobredosis. Yo estuve en los debates nacionales, estuve en todos. Tuve oportunidad de estar hablando con los legisladores, con los diputados y senadores, en las comisiones de salud y de seguridad. Y hablábamos de la cantidad de muertos. Hoy en México, la encuesta nacional de adicciones 2011, que es la última que tenemos con datos fidedignos, la 2016 no está completa, nos hace falta todavía bastante material de la 2016 para que salga a la luz. Le tienes que decir a CONADIC eso, no, ya porque se lo dije. Lo sacan ya como se lo dije si en varias ocasiones. Hecho. Y en ese marco de referencia, en el 2013, el comisionado nacional de controlaciones, el doctor Cano Valle, tenía el dato de 66,000 vidas se pierden en México cada año por 4 de las 34 enfermedades por fumar que causan la muerte. Bajo ese marco de referencia, el consumo de cannabis es la inhalación de la quema de materia orgánica y también produce problemas por monóxido de carbono,
también produce problemas a nivel de cáncer, está definido desde 1930. Pero un con usuario de publicaciones. marihuana no consume al mismo nivel que un usuario de tabaco. Además, Seamos no, claros, pero una las persona específicas en México que se consumen quema por la en las cannabis también se noches, dispara. lo consumen en las noches antes de ir a dormir para relajarse y no están fumando todo el día como lo hace un No hace usuario falta. de tabaco. Es que no hace falta. A ver, Pero El sí, la monóxido de cantidad carbono es sí 250 importa. veces más afín que la molécula de oxígeno en el estamos hemoglobina. Y además, hablando- el Además, THC a no ver, está el tema andando no- por estamos las hablando de calles. El monóxido tema de no es carbono. la peligrosidad de las drogas, el tema es el manejo de las drogas. Nadie está a favor de ningún consumo de nada. Problemático. Digo, problemático, ¿verdad? Porque el café también y el azúcar y demás. Podríamos destinarlo a otro tema. Es cómo manejamos el problema. Eso es el tema, no son las drogas ni los riesgos con las drogas. Todas las drogas, todas las sustancias psicoactivas, en mayor o menor grado tienen sus riesgos, incluyendo el azúcar y el café y las hamburguesas y lo que tú quieras. Es cómo lo manejamos. Estamos programados por esta política de Estados Unidos que ha invadido, le ha impuesto al mundo la prohibición, que es la peor política de drogas que puedes tener. Las drogas no desaparecen, creas una economía informal, se promueven con toda libertad las drogas por las mafias y se te crea un problema adicional de violencia y corrupción. Esa es la prohibición. Entonces lo que se propone es ¿cuál es la alternativa? La alternativa es la regulación justamente para proteger a los menores de edad de acuerdo a cada droga. Es protección, nadie está a favor de que los menores de edad consuman sustancias peligrosas y no las voy a nombrar cuáles son y cuáles no son. Ese no es el tema. Hay que proteger a los menores de edad, los mayores de edad es otro tema. Estamos viendo toda esta violencia, 70 u 80% de los crímenes de alto impacto, de los homicidios en México, son crimen organizado y de ahí se nutren del mercado de drogas. Luego se extienden a otras cosas, a robar combustibles. Una vez que colapsan a la autoridad, se pueden dedicar a lo que quieran. Y ese mercado negro es el que incrementa el consumo de drogas. Si las drogas estuvieran reguladas en México, tendríamos mucho menos consumo de drogas. Pero además, estaríamos bajando un 70 o 80% esta violencia y corrupción extrema. Y insisto, el tema no es las drogas en sí, es el manejo de las drogas. Creo que hay que centrar la discusión en eso. Tenemos que ir a un corte. Recuerden que el debate se construye desde ustedes. Sigan participando. Volvemos. Regresamos, gracias por continuar con nosotros. Vamos a ver rápidamente cómo está el consumo de drogas en jóvenes mexicanos. En estudiantes de secundaria y bachillerato, el 18.6% de los hombres contestó haber probado una droga alguna vez. El 15.9% en mujeres. Son datos de la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes del 2014. En el grupo de edad de los 12 a los 17 años, la marihuana fue la droga más consumida, seguida de los inhalables y la cocaína. Aquí están los porcentajes. Y bueno, pues los inhalables también presentan una alta prevalencia en niños de 14 años. Su consumo se mantiene en general constante en los diferentes grupos de edad. Los tranquilizantes, las anfetaminas y la cocaína van hacia arriba, aunque en menor medida de lo que ocurre con la marihuana. Sara, ¿cómo tú propones regular el mercado para tener un control del consumo? ¿Cómo regular el mercado? Porque no todas las drogas son iguales. Regular el mercado dependiendo de los riesgos que tiene cada sustancia. Y eso tenemos muchos ejemplos alrededor del mundo. No tenemos un consumo de heroína tan alto en México. Sin embargo, en países como Suiza tienen heroína médica, donde uno se inscribe en un programa y donde ellos dan la dosis de una manera medicinal. Realmente en México, y creo que en los países donde hay producción, también tenemos que estar pensando en eso. Queremos regular el mercado para asegurar quién tiene acceso y no, que los menores de edad nunca van a entrar en el esquema de regulación, pero también para poder regular la producción en México, que eso es muy importante. Necesitamos que los recursos que hoy en día que lo estamos perdiendo al crimen organizado, lo estamos perdiendo a las mafias, que ellos quedan con los cultivadores, con las comunidades que hoy en día están siendo criminalizados.
Desde mi perspectiva, la solución sería regulamos los mercados aquí, en los países donde tenemos producción, tránsito y toda la violencia alrededor de eso, para que después tú lo exportas a los países donde hay una demanda y que ellos mismos se encargan de ocuparse del problema de las adicciones que ellos hoy en día tienen, la dependencia que ellos tienen. Pero ¿cómo garantizar, Santiago, y aquí voy contigo, que una vez que se regule el mercado, los menores de edad no lleguen a esas sustancias? Porque si hoy que es ilegal llegan, pues cuando esté regulado, ¿cómo te garantizas justamente que porque sí? está ¿Cómo? regulado, porque hay un menor de edad puede ir a comprar una cerveza ahorita a alguna tienda de conveniencia, sí puede ir, pero no se la van a vender. En cambio, el churro o lo que vaya a conseguir en la esquina se lo van a vender. Es mucho más fácil para un menor de edad actualmente en México conseguir cualquier porquería que no sabemos qué es en la calle. En cambio, una cerveza, cigarros, no se lo van a vender. Es decir, ¿por qué este derrotismo? ¿Por qué el pensar que no funciona, que el Estado mexicano está colapsado y que no puede controlar? El sistema de salud en México funciona bastante bien. Cualquier esquema es mejor que las mafias lo manejen, o vamos a confiar más en las mafias que en el gobierno. El gobierno le puedes exigir cuentas, puede estar transparente esto, puede reclamarlo. Tú reclámale una mafia aquí en la esquina y a ver qué te pasa, ¿no? Es de Por tu fortalecer las expresión, Eduardo, instituciones. entiendo que no estás de acuerdo en Lo que esto. pasa es que yo lo veo desde un punto de vista práctico, clínico. A mí me llega la gente a consulta, pues no empezaron a consumir marihuana a los 40, empezaron a los 8, a los 10, a los 12 años, cuando son menores de edad. Hay algo que pasamos por alto cuando hablamos de estos temas. El contexto son los menores de edad los que entran en contacto con las sustancias psicoactivas. Y es por eso que la regulación, cuando hablamos de estos muchachos, es que consiguen los productos y ahora desarrollan dependencia. Y nosotros hemos cometido un error como sociedad, hablando de que el consumo de cannabis es inocuo. Estamos creando este incremento en el proceso de experimentación con una mayor dependencia. La propuesta que me parece que es sensata y que podría resolver la problemática son programas de prevención con base en evidencia desde cuarto año de primaria, enfoque en secundaria y preparatoria. Universidad ya no, universidad necesita tratamiento para que dejen de consumir, pero en las etapas tempranas podemos ayudar a que no experimenten. Más bien, yo estoy de acuerdo con que hagan prevención en las escuelas y que lo hagan de una manera de calidad, que no está basado en el miedo, que está basada en la evidencia. Yo creo que mi propuesta no está en contra de la propuesta de la prevención y de información, más bien es, ¿y qué haces con las personas que ya están consumiendo y que van a consumir? ¿Qué haces cuando no los vas a poder quitar eso? Y no es porque tienen una dependencia, sino que tal vez buscan el placer, porque también las sustancias generan placer en gente y por eso las personas deciden usarlas. Es como el café, todos estaban tomando su café, todos están tomando un estimulante fuertísimo todas las mañanas y nadie lo cuestiona, pero te da placer tomar café. Entonces, también es de saber, es posible tener un consumo sin llegar a la clínica. Es posible tener un consumo donde tienes reducción de daños, donde un servicio que es algo muy puntual que se podría hacer hoy en día con el mercado ilegal que tenemos es el análisis de sustancias. Entonces, si tú compras una sustancia en el mercado ilegal, tú lo puedes llevar a, en este caso, una organización de la sociedad civil donde ellos toman una muestra y te pueden decir qué contiene esa sustancia. De tener esa información, tú como usuario puedes decidir si quieres consumir o no, pero tú das la información a la persona. Hoy en día, como está el mercado, no tienes idea qué realmente estás consumiendo. Entonces, realmente las personas quieren consumir ácidos, éxtasis, cocaína, pero cocaína sin adulterantes, opiáceos y marihuana. Son 5 categorías. Entonces, realmente sí lo podríamos regular con ciertas restricciones dependiendo de quién eres. Es posible. Digamos que sabemos que estamos imaginando un futuro un poco lejano, que es desafortunado, porque es un futuro lejano y en el inter la gente está muriendo en las calles por la violencia generada por la prohibición. La regulación, si lo hacemos bien, es una manera de controlar esa industria para que no hagamos las mismas cosas que hemos hecho con el alcohol y el tabaco y cómo hemos dejado que ellos deciden las políticas públicas. Pero realmente está en nuestras manos. Vamos a ver estos comentarios en redes sociales.
Dice, la prevención de adicciones es básica desde edades tempranas, que ya lo comentaban tanto Eduardo como Sara. Pero ya en población adulta yo creo que sí debería de haber apertura con drogas como la marihuana y que cada quien consuma lo que quiera. Otro más que dice, creo más en regular que en prohibir y en atender a las adicciones desde una perspectiva de derechos humanos. Es por ahí, Santiago. Claro, mira, no hay política más perversa que la prohibición porque no funciona. No funciona por el lado social, de la seguridad, y no funciona para prevenir nada. Es una ilusión, por eso es perversa. Y se sabe históricamente y geográficamente porque no ha funcionado la prohibición en ningún país. Como dice Sara, el único argumento es el miedo, pero nunca te dan argumentos reales. Es la peor política que si tú quieres, si nuestro auditorio está preocupado por sus hijos, es lo peor que puedes pensar, la prohibición, porque le das el mercado a las mafias. La regulación puede tener que sí, que qué regulo, que no regulo, cómo lo hago. Hay muchos modelos exitosos en el mundo. Puedes experimentarlos, puedes ponerlos a prueba, puedes cambiarlos. Pero lo peor que puedes hacer es mantenerte donde estamos, en la prohibición, por el lado de la salud. Eso está súper probado. Quien no lo quiera reconocer tiene algún interés de por medio. O es narco, o es un político corrupto, o algún beneficio económico tiene. Pero cuando alguien se opone tajantemente, seguramente tiene un interés oculto en contra de la regulación, porque toda la evidencia histórica que tenemos y del presente es a favor de regular, si tú quieres reducir daños de salud, de violencia y de corrupción. Eduardo, ¿quieres responder? Pues yo lo veo muy sencillo. Si tú haces disponible una sustancia, pues hay más experimentación. Ojo, no es hacer disponible una sustancia. Es justo lo contrario. Regulación, estás haciéndola disponible. No, señor, la reprohibición lo hace disponible. Lo que yo busco es disminuir los problemas, pues creo que habría que ir a la fuente y evitar que las personas desarrollaran dependencia. Totalmente equivocado el argumento. La regulación no hace disponible ni promueve consumo de drogas y mucho menos a los menores de edad. Si tienes más disponibilidad, y la prohibición sí lo hace accesible. Y eso hace que haya más dependencia. Ese es un argumento totalmente equivocado. Hay una parte que no conoces y creo que es conveniente que la expliquemos. Las sustancias no tienen voluntad. Las sustancias toman control de esta estructura, que es el sistema nervioso central donde sentimos. Y con esto pensamos. Cuando yo experimento sin saber que esta estructura se puede comprometer y ahora necesito consumirla, entonces esta parte de voluntad ya no tiene capacidad de toma de decisión. Eso es relevante. Y si podemos decirle esto a los muchachos, antes de que experimenten, yo estoy de acuerdo contigo. Oye, antes de eso, lo que veo es un estado... El temor anda por acá, ¿no? Entonces te dicen, cuidado con el temor. En vez de utilizar el lóbulo frontal... Funciona. Y la tetrahidrocannabinol degrada el lóbulo frontal. Y cura el cáncer y te pone high y tiene otros beneficios. Algunos cannabinoides pueden tener propiedades terapéuticas. Para reducir epilepsia. Nadie ha dicho para reducir epilepsia necesitas el THC también. Es que son más de 400 cannabinoides. Hay una relación entre todas, entonces y todo debe de separarlas tener no ha una funcionado. práctica clínica. Debe de ir en una proporción que yo pueda conocer, porque no es de pronto, como me decía algún promovente en uno de los programas, es que yo agarro la planta, la pongo en alcohol y se lo doy a mi hija. A ver, va de nuevo. No funciona así. Va de nuevo. Pero ya... Nadie está hablando a favor de las drogas, todas tienen su grado de riesgo, unas más que otras. Si hablamos a favor de que sea serio esto. Nadie está promoviendo la regulación de las drogas, pero lo que estamos hablando es que la prohibición indirectamente, paradójicamente, lo que logra es justo lo contrario, porque cualquiera empieza a vender drogas. Es un mercado libre de mafias. Y además la prohibición significa que no hemos podido realmente investigar a fondo la marihuana, el LSD, con personas que tienen condiciones determinadas. Claro. Claro que no es... permitía la experimentación y se podía llevar a cabo. Y dime cuántas personas se están investigando con marihuana en el país. No es un laboratorio en UNAM. En el Sinvestar lo hacen. Sí, en la UNAM lo hacen. Sí, lo hace Próspero. Y lo hacen otros investigadores. Silvia Cruz Martín del Campo también lo hace. No puedes decir que tenemos la misma rango de investigación. Y si hace falta abrir y tener recursos para investigación, claro que sí, por supuesto. Pero no con ese argumento voy a sacar la marihuana a las calles. Cuando ya está en las calles. No los vas a sacar. Está en las calles. Y la marihuana no está caminando por ningún lado. No ha salido a la calle, doctor. Salte a la calle. Con tabaco y con alcohol les doy la razón. Pero hasta que el Estado mexicano haya aprobado competencia en regular tabaco y alcohol, la propuesta de regular una tercera droga lo hacen mucho mejor que con las drogas ilegales. Si tú puedes cambiar un mercado que sea 100% ilegal, abierto a quien sea,
a que solo sea el 20% que están comprando en un mercado ilegal, eso es preferible. Porque hoy en día sí, la gente todavía está comprando a veces alcohol y tabaco de una manera ilegal. Pero por lo menos tú sabes qué vas a consumir cuando compras una cerveza o cuando compras una botella de tequila. Y nadie se mata por ese mercado. Nadie se está matando por ese mercado. Prohibición no ha funcionado, Eduardo. Regulación, que equivale a despenalización, no estás de acuerdo. Y prevención también se ha hecho y no ha funcionado. ¿Qué hacer entonces? ¿Qué hacer? Y ya tenemos que despedir el programa. Lo que tenemos que hacer son programas de prevención con base en evidencia por profesionales que no se basan en prácticas comunes. El miedo no es una alternativa. Es explicarle a niños y adolescentes en términos sencillos cómo funciona y qué es lo que puede pasar al proceso de experimentación. Cuando el muchacho tenga esa información y decide hacerlo, adelante. Pero si no la tiene, no podemos tener la responsabilidad de decirle, ahí está la alternativa. Porque lo que muchos promoventes me vienen a decir en las mesas es tu decisión si quieres o no quieres fumar marihuana. No, por eso el Estado tiene que regular. Y hoy el Estado, la regulación que ha hecho es terrible. Con alcohol y tabaco nos deben muchísimo a la sociedad mexicana. Cuando hayan logrado hacer ese trabajo bien, entonces platicamos de una tercera psicoactiva. Y con la violencia nos deben aún más. No, pues si 66,000 muertes cada año por tabaco, si una persona... Llegamos al final, se nos ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias. Oye, pues cerraste con la postura equivocada, entonces. No nos diste oportunidad. Tuya. No, dala, por favor. Es urgente regular para reducir consumos, para proteger a los jóvenes y para acabar con toda esta violencia. Si no acabamos con la guerra contra las drogas y con el Plan Mérida, van a incrementar peligrosamente los consumos y va a incrementar más aún la violencia y la corrupción en México. Sara, yo nada más diría que cada persona tiene el derecho a decidir qué hacer con su vida, como dijo Eduardo, que si una persona decide consumir, entonces debería tener acceso a las sustancias para saber qué contienen, cuál es como la magnitud, cómo lo pueden consumir de una manera menos peligrosa, como reducción de daños, que pueden saber qué contienen, porque 60,000 personas que mueren por fumar, ellos están decidiendo que quieren fumar cada día. Es su decisión. Entonces, también es de respetar la voluntad y el derecho de cada persona de decidir, y yo creo que la regulación es la manera de dar información basada en la realidad de que la gente ya está consumiendo. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer de una manera más segura y a la vez quitar esos recursos del crimen organizado? Pues muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, y a ustedes por sumar con sus opiniones. Nos falta un largo camino por recorrer en el tema de las adicciones. Las cifras dan cuenta del incremento en el consumo de drogas ilícitas y alcohol, y cada vez es a edades más tempranas. Las alertas están encendidas, se deben reforzar las medidas de prevención, pero también aplicar estrategias para atender a las personas adictas para lograr su rehabilitación sin estigmatizarlas, respetando sus derechos humanos y asumiendo que su condición es sobre todo un problema de salud. Nos vemos en la siguiente emisión, antes en las redes sociales. Muy buenas noches. Muchas gracias.